En el videojuego Grand Theft Auto San Andreas podemos ver a quien quizás sea el mejor antagonista de la saga Grand Theft Auto, este perteneciente a la unidad Crash, quienes se encargarán de impedir nuestro objetivo en el juego. Analizaremos al Crash y cómo se relaciona con la realidad, recordando la costumbre de Rockstar por relatar parte de la historia en sus videojuegos. Dentro del juego, el Crash es una organización de policías los cuales se dedican a combatir a los pandilleros que abundan en la ciudad de Los Santos. El objetivo principal es cuidar de los ciudadanos y devolver la paz a la ciudad. Por lógica sabemos que existen diferentes patrullas de la división Crash, pero en el juego solo interactuamos con un grupo, compuesto por Eddie Pulaski y Jimmy Hernández, teniendo como líder a Frank Tenpenny, quien se convertiría en un obstáculo para Carl Johnson y en uno de los mejores antagonistas de la saga Grand Theft Auto. La división Crash existió en la realidad y, como es típico de Rockstar, esta organización se vio recreada en el videojuego. Tanto en el juego como en la realidad, las siglas Crash significan recursos de la comunidad contra malhechores callejeros. En la realidad, el Crash fue creado en 1979, con ayuda del ex oficial del Departamento de Policías de Los Ángeles, Daryl Gates, con la intención de combatir la violencia producida por las pandillas en la ciudad de Los Ángeles. 1 Crash 32, quiero respaldo, mi pareja va a pie en un callejón hacia el norte. Esta división tuvo mucho éxito con sus operaciones, bajo el lema Proteger y Servir, siendo considerado una de las mejores estrategias por parte del Departamento de Policías de Los Ángeles. Y una de las operaciones más recordadas es la Operación Hammer, la cual comenzó en 1988. Para el 1 de agosto del mismo año, el jefe de policías Daryl Gates ordenó un operativo para la división Crash, donde 80 agentes ingresaron a 2 edificios de departamentos en la esquina de la calle 39 con la avenida Dalton. Esto al suroeste de Los Ángeles. Esto en respuesta a las constantes guerras entre pandillas y a la venta de drogas que azotaban esas zonas, sumado a la muerte de Karen Toshima, quien murió por causa de un fuego cruzado. Sabemos que Frank Tenpenny era malo debido a los actos que cometió. Además fue llevado a juicio tal como vemos en la misión Riot, pero también cumplía con su trabajo. El estar cerca de las pandillas era parte del trabajo de Tenpenny. En la realidad, la estrategia del Crash constaba en acercarse a las diversas pandillas de la ciudad y así recolectar información sobre las mismas. Su trabajo incluía conversar con los mismos pandilleros, tener confianza con ellos. De esta forma se aseguraban de obtener la mejor información de los criminales. Esto fue retratado en el juego tal como vemos a Tenpenny interactuando con Carl Johnson y los Grove Street, también siendo muy cercano a los Balas. Pero al mismo tiempo, las acciones que este mismo cometía sobrepasaban las estrategias de la división, terminando en actos delictivos y trabajando junto a los Balas. Por eso no cabe duda que Tenpenny era un mal policía. Además, con este personaje, Rockstar representó a la corrupción por parte del Departamento de Policías de Los Ángeles. Pero así como se tuvo éxitos, con el pasar del tiempo, la reputación del Crash y del Departamento de Policías de Los Ángeles fue cayendo poco a poco. La policía de Los Ángeles empezó a verse envuelta en casos de corrupción. La larga lista de actos que el Departamento de Policía de Los Ángeles dejaron en la historia fue motivo suficiente para formar parte de la trama de Grand Theft Auto San Andreas. Entre los más recordados tenemos en 1979 cuando policías abatieron a Eula Love, de 39 años. La mujer solo llevaba un cuchillo. Esto fue criticado debido a que no hacía falta abrir fuego. En 1981, el Departamento de Policías de Los Ángeles fue demandado por espionaje. Luego se confirmó que dicho departamento había espiado a políticos y diferentes instituciones estatales. Pero sin duda, uno de los escándalos más resaltantes es la agresión a Rodney King, el 3 de marzo de 1991, año en que se desarrolla la introducción de Grand Theft Auto San Andreas. Cerca de 24 policías observaban cómo otros 4 agentes golpeaban con porras al automovilista Rodney King. El caso se llevó a juicio y causó gran indignación, y sumado a que la víctima era afrodescendiente, las acusaciones de racismo se hicieron notar. Todo hubiera quedado bien de no ser porque al año siguiente, un miércoles 29 de abril de 1992, los agentes que participaron en la agresión fueron absueltos. Esto provocó la molestia de la comunidad afroamericana, lo cual ocasionó protestas que se intensificaron hasta ocasionar vandalismo. Estos hechos formaron parte de la historia de Los Ángeles, siendo conocido como Los Angeles Riot o los disturbios de Los Ángeles. Esto ocurrió el mismo año en el que se desarrolla la historia de Grand Theft Auto San Andreas. Podemos ver cómo Rockstar tomó de inspiración el año en el que ocurrieron estos disturbios para desarrollar la historia de este videojuego. Y además tenía un propósito, la misión Riot. La misión Riot refleja este punto de la historia, cuando los agentes que agredieron a Rodney King fueron absueltos. De la misma forma, el oficial Frank Tenpenny fue absuelto de todos los crímenes de los que se le acusaban, provocando protestas y vandalismo en la ciudad de Los Santos. Mientras, en la ciudad de Los Ángeles, se vivían los disturbios por la agresión a Rodney King. Las imágenes captadas desde el helicóptero mostraban cómo los violentistas saqueaban negocios y agredían a las personas.
Algunos negocios fueron reducidos a cenizas. Era evidente el enfrentamiento con la policía, que hacían lo posible para apaciguar la situación. Los disturbios se extendieron hasta volverse incontrolable, teniendo lugar en el cruce de las avenidas Florence y Normandy. El caso más recordado es el del camionero Reynald Denny, quien fue forzado a bajar de su vehículo para luego ser brutalmente golpeado. Los disturbios duraron aproximadamente 6 días. El saldo, un estimado de 58 muertes, heridos 2.383, arrestos 12.111, incendios 7.000, daños estimados 717 millones de dólares y 3.100 empresas afectadas. Estos hechos formaron parte de la historia de la ciudad de Los Ángeles y quedando referenciado en la misión Riot en Grand Theft Auto San Andreas. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hard-working members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm, and he hogged the barn. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh wait, they're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest In light of of the them. lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges What? against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't Sensational, trust the truly system, man. unbelievable. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh man, ain't no justice. It's just I us. know. I've been arrested numerous times for totally natural behaviour. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. Oh, People here are we fucking go. pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man? It's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Con todos los escándalos y acusaciones de corrupción, el Crash cada vez fue perdiendo respeto. Pero sin duda el caso que significó el fin de la división Crash fue el escándalo de Rampart, y quien tendría más protagonismo es el oficial Rafael Pérez, cuyo nombre es similar al de Ralph Pendlebury, quien solo apareció en la introducción del juego, para ser eliminado por Jimmy Hernandez. La razón, evitar que informe sobre los actos ilícitos que cometía Tenpenny y su patrulla. Mientras, en Los Ángeles, en 1998, Rafael Pérez fue arrestado por robar cocaína de una sala de evidencia de la policía. Luego de los juicios, Rafael Pérez implicó a 70 oficiales en actos de corrupción. Podemos ver cómo Rockstar se inspira en la realidad para crear una buena historia para la saga Grand Theft Auto. Rafael Pérez tenía como compañero al ex oficial David Mack, quien sirvió de inspiración para crear a Frank Tenpenny. Podemos ver que son similares. Recordemos que Tenpenny y Pendlebury también eran compañeros en su unidad. David Mack fue declarado culpable de robar $722,000 de un banco en noviembre de 1997. Pero en Los Santos, Frank Tenpenny intentaba apoderarse de un maletín con dinero, tal como se ve en la misión End of the Line. Y según informes policiales, Rafael Pérez y David Mack, acompañados de 2 oficiales más, viajaron a Las Vegas con el fin de gastar dinero en apuestas. Por otra parte, en San Andreas podemos ver cómo Frank Tenpenny y Ralph Pendlebury viajan a Las Venturas, la cual parodia a la ciudad de Las Vegas. Y lo hacen acompañados de otros 2 oficiales, Jimmy Hernández y Eddie Pulaski. Aunque nos presentan escenarios distintos, cada vez más nos sorprende cómo es Rockstar creando a sus personajes y a su historia. En el videojuego, Carl Johnson se ve rodeado de oficiales que le ocasionan problemas al momento de realizar sus misiones. Y para empeorar la situación aparece Mike Toreno, del cual se sabe que pertenece a una agencia del Departamento de Justicia del gobierno. Mike Toreno sabe muchos aspectos de la vida de Carl Johnson, y precisamente eso se convirtió en una interrogante más en la comunidad de fans. Pese a la cantidad de teorías que se han planteado para saber por qué Mike Toreno conoce la vida de Carl Johnson, la respuesta es más simple de lo que pensamos. Si lo vemos de un punto de vista realista, Mike Toreno obtiene la información del Crash. Sabemos que el departamento de policías tiene en su base de datos información sobre los criminales, y ya hemos visto anteriormente cómo es que trabaja el Crash en la realidad. Obtenían información ganándose la confianza de las mismas pandillas. Conversaban con los pandilleros para así saber cómo pensaban ellos y tener mayor conocimiento del modo de operación de las pandillas que abundaban en Los Ángeles. Y en Los Santos pasaba lo mismo. Por eso vemos al Crash conversando con los Grove Street. No es difícil para una agencia del gobierno acceder a la información de la policía local, y más cuando se trata de una persona que está siendo investigada por diversos crímenes.
Luego de la cantidad de escándalos y problemas que se presentaron, el Crash finalmente fue disuelto el 12 de marzo del año 2000, formando parte de la historia de Los Ángeles. La idea fue buena, tuvo muchos triunfos, pero el mal trabajo de algunos policías hicieron que esta división sea vista como una pandilla más, lo cual hizo que el Crash llegue a su fin. Pasarán los años y quedará presente en la cultura popular, como una referencia al trabajo de la policía en aquel entonces. Crash quedó inmortalizado en la película Colors, de 1988, misma que sirvió de inspiración para la historia de Grand Theft Auto San Andreas, reforzando aún más ese hito en la historia del Departamento de Policías de Los Ángeles. We got a 1025 in Harlem.